enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados son aquellas personas que tienen problemas emocionalmente, están resentidos, están dolidos por cuestiones de la vida. Entonces, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para sanar a los quebrantados de corazón. También a pregonar libertad, a anunciar libertad para los cautivos. Cuando Jesucristo predicó, Él anunció su palabra, porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado, este es un anuncio, que si la persona le cree a Jesús como el Señor de sus vidas, como el dueño de sus vidas, esa persona le permite que el Espíritu Santo, que Dios entre en ellos. Entonces, cuando la persona recibe a nuestro Señor Jesucristo, claro que la persona es libre de la opresión, de la esclavitud del enemigo de Satanás. Luego también dice, y vista a los ciegos. En el tiempo de Jesús, Jesucristo abrió los ojos de los ciegos literalmente. Pero ahora, claro que la misma obra que el Espíritu Santo hizo en el tiempo de Jesús, o mejor dicho, las mismas obras que Jesús hizo, pues hemos visto ahora grandes milagros que Dios hace, aunque hay personas religiosas que eso atribuyen a Satanás. Pero yo nunca puedo creer que Satanás tiene más poder que Dios. Si la persona atribuye las obras, los milagros a Satanás, es porque esa persona está ciega completamente, no conoce quién es Dios, quién es Jesús para sus vidas y quién es Jesús para nuestras vidas, quién es Jesús ante nuestras circunstancias. Por esa razón dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Pero también en el tiempo de Jesús, hasta nuestros días, hay muchas personas cegadas. El apóstol Pablo mencionó en cierta ocasión que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los seres humanos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Eso nos da a entender que hay un Dios invisible, hay un espíritu que ciega las vistas, los ojos espirituales de las personas. Porque se ha visto en muchos lugares la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la persona como que no percata todas esas cosas, no se da cuenta de lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de muchas personas. Pero quiero decirles, apreciables hermanos, que la unción del Espíritu Santo que está sobre muchas personas en nuestra actualidad, pues claro, Dios hace grandes milagros a través de ellos, porque nosotros los humanos llegamos a ser como un instrumento, como medios para llevar a cabo los planes de Dios hacia las vidas del ser humano. También a poner libertad a los oprimidos. Mire, la palabra oprimido nos está refiriendo de la opresión, de la esclavitud de Satanás. Porque el enemigo nos ha esclavizado pues prácticamente a las personas que todavía no conocen a Dios. Por esa razón Jesús hace la invitación para que esa persona salga de la esclavitud de Satanás. Por eso dice a poner en libertad a los oprimidos. Claro que también Dios en su palabra, en este pasaje bíblico, está hablando que en el tiempo de Jesús ya existía los lugares desconocidos, por ejemplo el infierno, ¿verdad? Que es un lugar de castigo donde nuestro Señor Jesucristo en los 3 días que Él estuvo muerto, su cuerpo dice que Él se fue allá, su cuerpo celestial, su cuerpo divino se fue allá a dar libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? Pues precisamente las personas que Dios los encadenó por medio del pecado desde que
el día que entró el pecado en el mundo a través del pecado de Adán. Pues precisamente la humanidad quedó bajo la opresión, estuvo en las cárceles de Satanás. O sea que cuando la persona muere, deja de existir, pues hay un lugar que se llama infierno. Ahí es donde la persona está ahí esperando la sentencia, porque llega el día cuando Dios dice en su palabra que seremos resucitados para entregar cuentas con Dios. Y eso va a suceder en el tiempo del juicio. Pero hay un lugar donde las almas que no conocen a Dios están reservadas ahí. Es lo que algunas personas llaman el purgatorio, pero el infierno no es el purgatorio, porque la teología, lo que las personas, o ideología, si se puede decir, porque no es teología. La teología es la palabra que se estudia a través de la Biblia. La ideología son las personas, o sea, son los conceptos de las personas que inventan y lo ponen como doctrina, como palabra de Dios. Los que hablan de eso dicen que las personas están en el purgatorio, hay alguien que intercede por ellos y ellos salen por medio de la intercesión de la Virgen para que puedan descansar un momento, luego se meten otra vez en el purgatorio, y eso son mentiras. La Biblia no habla de eso, no lo podemos encontrar en la Biblia. Incluso si le preguntamos a las personas que hablan de esas cosas, si existiera el infierno, y usted le pregunta acerca de un texto, de una cita bíblica como fundamento, no lo pueden dar. Simplemente buscan juego de palabras como para confundir a las personas. Pero aquí Jesús nos habla claramente que hay personas oprimidas, encarceladas, pero también estando sobre la tierra hay personas estando en vida que tienen opresión del enemigo. ¿Cuáles son las personas encarceladas? Pues precisamente la persona que no quiere entregar su vida a Jesucristo, no quiere ser libre, porque Jesucristo dijo en cierta ocasión, se dirigió a los judíos que eran enemigos de él y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos estaban en vida, sin embargo no estaban libres espiritualmente. Cuando ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, pues la respuesta de Jesús: pues el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es decir, que una persona que todavía no ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida, pues lógicamente esa persona no es libre. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a poner en libertad a los oprimidos. Por último, a predicar el año agradable. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos menciona en su palabra que cuando nosotros le cedemos nuestro corazón, nuestra alma, para que Él reine en nuestras vidas, precisamente hay un tiempo muy agradable para nosotros estando aquí sobre la tierra. Pero cuando habla de la predicación del año agradable, Él nos está hablando del tiempo de la dispensación de la gracia, es decir, el tiempo de la salvación. ¿En qué momento comenzó el tiempo de la salvación para nuestras vidas? Porque esto no existía en el Antiguo Testamento. Sí habían profecías. Los grandes profetas usados por el Espíritu Santo predicaron de un tiempo agradable, de un tiempo de libertad, pero eso fue profecía. Pero cuando Jesucristo vino aquí sobre la tierra, Él estableció su reino para que podamos entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos tener el acceso de poder entrar en el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 7, y le dice a Nicodemo: el que no nace del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él da a entender, es muy necesario que la persona nace en el Espíritu. Porque él dijo, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Pues precisamente Jesucristo nos está hablando de que cuando nosotros nacimos de nuestra madre, cuando nacimos literalmente, pues ese nacimiento es un nacimiento que nada tiene que ver con el nacimiento espiritual, porque lo que es nacido de la carne, pues carne nacimos. Cuando yo nací hace 62 años, yo nací de mamá, entonces yo nací de carne y sigo siendo carne. Pero Jesús estaba hablando que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué nos da a entender eso? Nuestro Señor Jesucristo habló en cierta ocasión que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que está en espíritu, es un Dios de espíritu, y los que adoran, dice, deben de adorar en espíritu y en verdad. Bueno, si nosotros hemos nacido de nuevo, pues prácticamente le adoramos a nuestro Padre en espíritu. ¿Cómo se puede entender eso? Claro que nosotros adoramos a Dios con nuestra boca, literalmente, con nuestra mente. Estamos adorando a un Dios invisible. Pero ¿por qué le estamos adorando? Le estamos clamando a un Dios invisible. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios en espíritu. Es un Dios que está en espíritu en nuestra actualidad. Aunque debo de mencionar que cuando hablamos de espíritu, que Dios es un Dios de espíritu, no quiere decir que Dios estando en el cielo es un Dios de espíritu, no. En el cielo está la habitación de Dios, donde está el cuerpo de Dios, el cuerpo visible de nuestro Padre Dios. Porque cuando nosotros seremos resucitados, dice la Biblia, obtendremos un cuerpo glorificado. Es decir, que en el cielo vamos a tener un cuerpo, pero ya no este cuerpo que cargamos, que llevamos ahora, será un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado será hecho. Es decir, que nuestro espíritu será revestido por un cuerpo que el Señor nos pondrá cuando estemos ya resucitados. Entonces, pero quiero aplicar esto, ya que ya les di un poco acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que yo he aprendido a través de la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios me ha enseñado su palabra. Claro que no soy un experto en las Sagradas Escrituras, pero el Espíritu Santo me ha enseñado a través de la palabra cómo se puede entender estas cosas. Ahora bien, ya les expliqué alguna partecita, o sea que aquí esta palabra, este mensaje es muy amplio, muy profundo. Necesitamos más tiempo para que podamos explicar de una manera más detalladamente. Pero lo que quiero compartir con ustedes ahora es la aplicación de la palabra del Señor a nuestras vidas. Muy bien. Dios nos ha ungido, como los discípulos en el día de Pentecostés, ellos fueron ungidos. Vamos a tomar un ejemplo del apóstol Pedro, para no mencionar a todos los apóstoles, ¿verdad? Ellos, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que ellos fueron ungidos por el Espíritu Santo. Estando los 120 en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, la señal por el cual podemos entender que ellos fueron investidos, dice que ellos fueron, sobre cada una de las personas cayó una unción como fuego. O sea que literalmente las personas que estaban presenciando ese evento pudieron observar que encima de cada apóstol hubo como un fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su presencia es fuego en este caso.
Entonces ellos fueron llenos por el Espíritu Santo y como resultado de la unción que cayó sobre los discípulos, por primera vez el apóstol Pedro predicó la palabra de Dios. ¿Cuál fue la predicación de él? Pues él estuvo predicando acerca de las profecías de Joel, que había una profecía que el profeta profetizó quizá unos 600, 800 años antes del suceso, que había predicado que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Entonces el mismo Espíritu Santo le indicó a Pedro, al apóstol Pedro, que lo que estaba aconteciendo en ese momento era lo que el profeta Joel había profetizado, porque ellos fueron llenos por el Espíritu Santo. Muy bien. Cuando Pedro empezó a predicar, dice que el poder del Espíritu Santo obró en los corazones de las personas, porque en ese momento habían tantas personas escuchando, viendo el evento que nunca habían visto, pues hasta incluso trataron a los 120 que estaban borrachos. Por eso alguien le dijo: estos hombres están llenos de mostos, están borrachos. Pero Pedro, para garantizar, para dar a conocer que ellos no estaban borrachos, ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando. Por eso les dice el apóstol Pedro, le responde a los críticos que no estaban borrachos, porque él dijo: hoy es la tercera hora del día. Es decir, que fue como a las 19 de la mañana en adelante cuando sucedió eso. Entonces, cuando el apóstol Pedro les estuvo explicando la situación que estaba pasando, que era cumplimiento de las palabras proféticas, las personas fueron compungidas. En otras palabras, las personas fueron tocadas por la palabra de Dios. Entonces le preguntaron a Pedro: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Porque el apóstol Pedro acusó a las personas que estaban ahí, que eran hijos de los que habían matado a Jesús, pero que ahora Jesús vivía y que lo que estaba sucediendo era la obra de Jesús, eran las profecías que se estaban cumpliendo. Ellos precisamente fueron tocados por el poder del Espíritu Santo, y en ese momento dice la Biblia que cuando el apóstol terminó de predicar, se acercaron personas, eran como 3,000 personas que estaban, quizá habían más personas, pero los que habían aceptado la palabra de Dios en ese momento eran como 3,000 personas en una sola predicación. Esto significa que fue el resultado del poder del Espíritu Santo. Ahora bien, y debemos de reconocer y debemos de ser muy sinceros, los cristianos, los que servimos a Dios, estamos ungidos por Dios, así como dice la palabra. Pues claro que Dios nos ha sellado en el momento cuando creímos en su palabra, porque el apóstol Pablo dice que desde el día que creímos a Jesús fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dios puso en nosotros un sello, el sello de Dios, es decir, la marca que Dios ha dejado en nosotros como hijos de Dios. Pero ahora faltaría la llenura, la unción del Espíritu Santo. Bueno, creo que la mayor parte de los cristianos saben ellos que en un momento pues recibimos el toque del Espíritu Santo. Pero yo entiendo que nuestro cuerpo, como si dice la Biblia, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, nosotros somos como un recipiente, como un vaso, que el Espíritu Santo empieza a llenar. Pero nosotros sabemos, nos dejamos de llenar, ya no fluye en nosotros el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, las almas no aceptan, aunque claro que hay muchos factores por el cual las personas no aceptan la palabra de Dios. Número uno, porque no hay una presencia, no hay ungimiento del Espíritu Santo en nosotros. Número dos, porque a veces no le presentamos a las personas el verdadero evangelio de Jesucristo.
A veces le predicamos un evangelio histórico. A veces le predicamos a la gente una historia. Y en vez de que la persona se convierta, sea tocado por el Espíritu Santo, la gente se enoja. Mi pregunta es, apreciables hermanos, ¿por qué la gente se enoja al predicar el evangelio? Por supuesto, no todas las predicaciones que la gente escucha les hace enojar. Hay prédicas que les hace motivar, que les hace que las personas se sienten felices, y que a veces el mensaje que llega a tocar el Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo, pues claro que las personas sienten algo inusual, sienten algo que nunca han sentido. Ahora, ¿por qué? Porque Dios les toca el corazón. Pero ¿qué pasa? A veces tomamos una palabra de Dios, claro, le entregamos a la gente, pero lo que hacemos, muchas veces los predicadores manipulamos esa palabra. Y en lugar de que la persona sea edificada a través de la palabra de Dios, como en el día del Pentecostés, a veces la gente se molesta. ¿Por qué? Porque a veces usamos palabras de insultos. A veces juzgamos a las personas. Mientras que nosotros no tenemos esa autoridad, esa potestad de juzgar a las personas. Nuestro deber, nuestro trabajo como predicadores de la palabra de Dios es anunciar las buenas nuevas de salvación, así como Jesucristo. Porque en cierta ocasión Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar. Imagínense, Jesucristo no condenó. Nunca vino a condenar a los pecadores en ese mismo tiempo. En el tiempo que él estuvo en su ministerio, él nunca condenó. Sí habló de que había castigo para las personas que no creen, pero eso son advertencias. Pero en ese momento Jesucristo no estaba condenando. Lamentablemente ahora, por desconocer la palabra, número uno, número dos, por no tener la unción, la guianza del Espíritu Santo, tomamos un texto de la Biblia y empezamos a maldecir a las personas. Y ese es el problema más serio que tenemos. Por eso nunca se ha visto el resultado de las prédicas. Claro que predicamos y nos preguntamos, bueno, y algunas personas, y lamentablemente hay personas que tienen ese pretexto y dicen, bueno, si las almas no llegan en mi iglesia, no aceptan el mensaje en mi iglesia, porque yo predico en contra del pecado. Ese es el pretexto que tienen muchas personas. Y esos son puros pretextos. Pero podemos ver en el tiempo del apóstol Pedro, ahí sí que la gente nunca hablaron de pretexto. Ellos fueron tocados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Admiro mucho a muchas congregaciones, porque también, gloria a Dios, que hay siervos de Dios en nuestros tiempos. Hay predicadores que predican la palabra con unción. Por eso han crecido las iglesias. Son mentiras los que dicen las personas que en cambio en mi iglesia no llegan gente porque yo predico la verdad. Son puras mentiras, son pretextos. Esto se llama falta de conocimiento, falta de conocer a Dios. Yo puedo atreverme a decir que muchas veces lo que se le predicó a las personas fue una religión. Fueron doctrinas internas de la iglesia. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia nunca permitimos los tacones. Y eso nada tiene que ver con la Biblia. Porque si estuviera en la Biblia, yo tengo que predicar eso. Mi obligación de anunciar. La Biblia dice en tal texto que el tacón no se debe de usar, porque la Biblia lo dice, claro. Pero muchas veces queremos formar nuestra propia santidad en nuestras congregaciones. Por eso la gente no acepta y tenemos el mismo pretexto de decir que por algo, pero yo predico la verdad. ¿Cuál verdad? Si Dios nunca habla de que tacones. Eso no es una verdad, son inventos que las personas. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no crecen las congregaciones? Y perdonen, hermanos, porque no se ha predicado el poder del evangelio. El apóstol Pablo
dijo en cierta ocasión, en Romanos, creo que 1:16, y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Su respuesta fue, porque es poder de Dios. Cuando hay poder de Dios en la palabra, cuando hay poder de Dios en la prédica, cuando hay poder de Dios en una congregación, pues lógicamente la gente llega, porque lo que la gente van buscando es la unción, es la presencia de Dios. Una iglesia muerta que no hay presencia, la gente no les va a gustar eso, porque lo que la gente buscan es la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Por eso nuestro maestro habló del ungimiento, siendo el Hijo de Dios encarnado, sin embargo tuvo la necesidad de ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de considerar, debemos de hacer un autoexamen si de veras la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. Yo puedo decir que también que hay personas que Dios les ha dado dones de sanidad a las personas, dones de otras cosas. Pero lamentablemente no todas las personas, por supuesto, han abusado de los dones. Lo han tomado como una fuente de ganancia, como para obtener dinero. Y ese es el otro error más grave que una persona puede cometer. El apóstol Pedro nunca usó estas cosas. Claro que en el tiempo de los apóstoles hubo una norma en la iglesia primitiva en que las personas vendían sus propiedades y los entregaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se repartiera entre la congregación. Es decir que los costos, el dinero que se les llevaba servía para sostener la congregación. Era una congregación más de 3,000 personas. Y llegó en otro verso, creo que en el capítulo 4, donde podemos ver que aumentó el miembro. En una cierta ocasión aceptaron 5,000 almas más 3,000. Ya eran como 8,000 personas. Y para alimentar todas esas personas se necesitaba mucha plata. Pero yo sé que la gente llevaba el dinero, el precio de las propiedades, les entregaban a los apóstoles. Pero los apóstoles, dice la Biblia, que ellos entregaban esa plata a los diáconos para que ellos sirvieran las mesas. Mientras que nosotros, dijo el apóstol Pedro, vamos a seguir con la oración y la palabra de Dios. Ustedes van a servir las mesas, aquí está la plata. Claro que cada siervo de Dios necesita su sustento. Necesitamos nuestro sustento diario. Pero nunca vamos a tener en mente que vamos a tener fortunas por el evangelio, salvo si una persona, porque es otra cosa. Porque hay hermanos de buen corazón, hay hermanos que tienen gratitud, le han regalado cosas. Yo he visto hermanos que han recibido hasta ropa, comida, una ofrenda o hasta un carro, pero eso ya es otra cosa. O sea que son gratitudes que nacen del corazón del pueblo de Dios. Ya es diferente, porque si la persona regala de corazón porque Dios haya hecho una obra en su vida, pues claro que va a bendecir al siervo, al pastor, a la persona que oró por ellos o por su familia para recibir esa bendición. Es otra cosa, eso se llama gratitud. Tampoco el siervo va a despreciar esto. Pero lo que me estoy refiriendo que las personas muchas veces tratan la forma de manipular la palabra de Dios para generar ganancias, dinero detrás del evangelio. Eso es lo que la Biblia no enseña. Y tampoco yo, aunque yo no conozco mucho de la palabra, sin embargo, yo sé que Dios nunca aprueba eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, estando en su ministerio, Él dijo que el obrero es digno de su salario. Ahora, salario es otra cosa. El salario es algo que está determinada, su cantidad, la iglesia o las personas encargadas le van a pagar. Ese no es pecado, porque la Biblia dice, Dios está hablando de un salario. Pero entonces, en algunas partes, yo no voy a generalizar esto, porque
en algunas partes, lamentablemente, hay iglesias que se han destruido. El cuerpo de Jesucristo se ha destruido porque las personas están detrás de la plata. O sea que presionan a las personas a dar ofrenda, a dar diezmo. Y ese es un gran error. Nuestra obligación como predicadores de la palabra del Señor es enseñar a las personas, pero nunca presionar, obligar a las personas que den, porque si la persona recibe la palabra de Dios y esa persona llega a ser una persona sensible, entonces lógicamente esa persona va a sentir en su corazón de cumplir con Dios. Bueno, el Señor me ha bendecido y todo eso, yo he aprendido de la palabra, entiendo la palabra, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Gloria a Dios por esto, porque el apóstol Pablo dice: Dios bendice al dador alegre. Cuando una persona le da alegremente, sin que el pastor lo presione, pues la persona, yo vengo con mi ofrenda, mi diezmo, gracias a Dios porque me ha bendecido, y esa persona, cada día, esa persona es bendecida. Pero si yo, como miembro de una iglesia, si mi líder me presionara para dar mi diezmo, entonces yo voy a dar, pero por obligación, no por alegría. Pero el apóstol Pablo dice que Dios bendice al dador alegre. Cuando dice de al dador alegre, son mentiras y otra cosa. Que las personas, por otro lado, hay muchas personas que hablan mal de la plata, que los evangélicos solo piden dinero. Pues por una parte sí, es malo, porque como vuelvo a repetir, las personas que piden dinero por un servicio, por una prédica, por un tiempo de servicio en la obra de Dios, pues claro que Dios no aprueba esto. Pero sí necesitamos, porque necesitamos construir una casa de Dios, necesitamos pagar la luz, necesitamos comprar gasolina para el carro, necesitamos comprar aparatos, necesitamos dinero para celebrar el nombre de Dios para una actividad grande. Claro que sí, se necesita. Dice, nunca podemos trabajar en la obra de Dios gratuitamente, jamás. Necesitamos el dinero. Incluso cuando Jesucristo andaba sobre la tierra, la Biblia no dice de dónde sacaba, quiénes son las personas que le daban el dinero. Por supuesto no dice la Biblia, porque no quiero mentir, no quiero inventar. Pero me pongo a pensar, Judas Iscariote era el tesorero del ministerio de Jesús. Es decir, que los 12 discípulos tenían su tesorero. O sea que, pero la pregunta es, ¿de dónde venía el dinero? Pues lógicamente había gente que tenía buena gratitud, le regalaban. ¿Para qué? Para comprar comida. Porque nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos iban por todos lados. Habían lugares donde ellos tenían que comprar comida. De eso servía la plata, ¿verdad? Judas Iscariote llevaba la plata. Ahora, ¿por qué? Porque hay gente ignorante que dice, y escuche esto, cuidado de que la gente ignorante, envidiosa, enemigo del evangelio, enemigo de la palabra de Dios, dicen: Dios no necesita dinero. Si Él es el dueño del oro y la plata, no necesita dinero. Ahora le voy a explicar esto. Allá en el cielo, ahorita mismo, Dios no necesita de nuestro dinero en el cielo, porque Dios no quiere el dinero de la gente. Al contrario, Él es el dueño del oro y la plata. Pero aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra necesita dinero. ¿Por qué? Porque para predicar el evangelio se necesita, claro que sí. Yo necesito pagar un carro, o echar gasolina en mi carro, o pagar mi pasaje, pagar mi hospedaje, mi comida, mis alimentos, mis herramientas que uso. Claro que necesito. Y si soy una persona entregada totalmente a la obra, pues claro que yo necesito dinero para sostener a mi familia, ¿verdad? Es lógico, porque la Biblia nunca está en contra del dinero. Ya, ahí entiendo una parte, que Dios no necesita el dinero, porque Él está en el cielo, pero nosotros sí necesitamos. Ya. Cualquier empresa, una empresa nunca puede crecer si no tiene dinero para hacer crecer la empresa. Pues jamás. Hay administradores que administran, y si la persona administran bien la empresa, pues claro que la empresa crece.
¿Por qué? Porque el dinero juega un papel importante en los negocios, de igual manera en la obra del Señor. Entonces, yo estoy dejando claro esto para la mente, para los corazones de muchas personas. Lo que la Biblia no aprueba, no nos enseña, es de que el Evangelio sirva para generar dinero, fortuna personal de un líder. La Biblia no enseña eso. Eso no enseña. Pero sí, la Biblia nos enseña a que podamos aportar para el crecimiento de la obra del Señor. Muy bien. Estamos hablando de algunas cosas bien importantes porque claro que ahora pues necesitamos aprender mucho de la palabra del Señor. Pero lo más esencial en nuestras vidas como cristianos, como siervos de Dios, necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo. Porque hay tantas personas, incluso los cristianos, hay personas oprimidas, encarceladas, que sienten la opresión del enemigo. Entonces nosotros, los encargados de predicar la palabra de Dios, debemos de usar la unción del Espíritu Santo para poder traer liberación a esas personas. Claro que nosotros, yo en lo personal, yo enseño y predico acerca de la liberación. La liberación. Cuando yo hablo de liberación, me estoy refiriendo de la liberación de los efectos del pecado. Porque claro que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, fuimos libres de la esclavitud de Satanás. Ya entramos en el plan de Dios. Pero nos dejó, el pecado nos dejó efectos. Muchas veces nos enfermamos, fracasos que traemos arrastrando como consecuencia del pecado. Ahora se necesita esa liberación, se necesita una oración de liberación que también encontramos en la palabra de Dios. Porque hay personas también que están en contra de eso. Entonces, ¿qué voy a predicar? ¿Cuál es el objetivo de mi ministerio? Entonces, porque si nuestro Señor Jesucristo dice a poner libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos en el tiempo de Jesús? Las personas que estaban leprosas, ciegos, cojos, mancos, enfermedades, oprimidos por el diablo. Jesucristo vino a dar libertad a ellos, literalmente pues. Porque si solo nos enfocamos en la salvación, claro que hemos sido libres. Desde el día que yo acepté a Jesucristo, entré en el plan de la salvación. Es decir, que ya tengo la seguridad que Jesucristo ya me salvó. Ya entré pues en los caminos del Señor. Pero yo necesito la liberación para mis sentimientos, para mi cuerpo, para mi mente. Porque a veces nuestra mente trae la esclavitud. Qué bien, apreciables hermanos, en este momento, pues para mí ha sido un gran privilegio de estar con ustedes, llevándoles la palabra del Señor en este momento. Y antes de terminar este tiempo, quiero invitarlos, apreciables hermanos, si usted en este momento tiene una opresión, una tristeza, una enfermedad incurable, algún pensamiento que le estorba, que no le deja en paz, que usted siente morir, que usted siente algo horrible en su cuerpo, le viene pensamiento de suicidio, vienen muchas cosas, culpabilidad que usted siente. Yo creo que esas cosas son parte de la opresión del enemigo, pero hoy nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, porque Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos, para que podamos recibir esa bendición del milagro que tanto lo necesitamos. Padre Celestial, en este momento, mi querido Maestro, yo alabo tu nombre, Padre, glorifico tu nombre, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios todopoderoso. He predicado tu palabra, mi Dios, en esta gloriosa obra.
Gracias, Padre, porque tú me permites la oportunidad, Señor, de entregar este mensaje. Bendito Jesús, bendito Salvador. Muchas gracias, Padre, por la bendición, Padre, de tu palabra. Ahora, Señor, tú conoces a los necesitados, Padre, que hoy esperan, Señor, un milagro de ti, mi Padre. Dios bendito, Dios de la gloria, te alabamos, te glorificamos, honramos y bendecimos el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Dios bendito, Dios de la gloria, Dios de poder, mi bendito Jesús, bendito Salvador. Alabo tu nombre, glorifico y exalto tu bendito nombre, porque tú eres mi Padre, eres mi Dios todopoderoso. Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Ahora, Padre, te pido, Señor, esta sanidad, esta liberación, Padre, que mi hermano y mi hermana, Señor, te está pidiendo hoy, está llorando, Padre, está derramando lágrimas delante de ti, mi Dios, esperando. Pero hoy con tu palabra se rompe todo, Señor, toda esa maldición, esa opresión, Padre, ese fracaso, Dios de la gloria, esa enfermedad que atormenta, Señor, el cuerpo, Señor, los órganos de mi hermano, de mi hermana, incluso de mi amigo, Padre. Por favor, Dios, ten misericordia del amigo, Padre, que todavía no ha conocido tu palabra. Si hoy, Padre, entrega su corazón a ti, Jesús, sálvalo. Toma, Señor, en cuenta, Padre, esa vida, oh Dios, para que, Padre, mi hermano, mi hermana pueda recibir las grandes promesas que está en tu palabra. En esta gloriosa hora, Padre, en este glorioso y precioso momento, yo alabo tu nombre, glorifico y exalto el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Dios santo, Dios de la gloria, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre, en esta preciosa hora. Bendiga pues, Padre, las almas, oh Dios. Mira, Padre, las obras del enemigo que está destruyendo esa vida, ese hogar, ese matrimonio, ese negocio, Dios de la gloria. Y yo rompo en el nombre de Jesús, con el poder de la unción del Espíritu Santo, rompo toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, porque tú eres poderoso, mi Padre celestial. Gracias te doy porque tú reinas, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias por la sanidad, la liberación, por el gozo, la paz que tú has impartido en nuestros corazones en esta preciosa tarde. Te lo agradezco, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor y por la comunión del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, apreciables hermanos y hermanas, en este momento pues ha sido un gran privilegio para mí y este gozo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y si el Señor no ha venido, pues estaremos con ustedes en la próxima semana, y que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Dios les bendiga y con permiso, amén.